Entramos la mitad. Sí, estoy viendo que entraron la mitad. Ah, yo la estaba viendo esa diapo, profe. Está muy buena. ¿Las estaba viendo? Sí. Aproveché en el recreo y estaba viendo. Esto está en la bibliografía que yo les pasé, que también Sí. es un capítulo de el libro El Dugaz. Sí. Sí. No sé si lo tienen ustedes, el libro, el manual el libro médico quirúrgico, capítulo 7 del Dugaz. Es muy interesante, a mí me gustó como bibliografía, por eso se las preparé. Igual, si estuviera la licenciada Mónica, diría que ese quirófano es un quirófano viejo que ya no se utiliza más. Sí, Mónica diría eso. Porque tiene que estar todo colgado del techo, no tiene que haber nada en el piso porque se supone que de la cintura para arriba es toda la parte aséptica y donde en teoría no va a haber ningún microorganismo ni micropartícula, nada. Por eso lo único que tiene rueditas es el carro para que Andrés no me va a dejar ese para la anestesista. Gracias, Andrés. Yo les digo, después de la pandemia, o sea, durante la pandemia, he visto, nosotros hemos utilizado el quirófano para tener pacientes y hemos contaminado el quirófano. Imagínense que todo esto que nosotros le decimos, que es desde la teoría, que debemos de tener ciertos elementos y ciertos cuidados, está todo muy lindo, pero en la realidad hay muchas cosas y muchas falencias que hacen a que cometan errores los médicos, ¿sí? Lo digo con conocimiento de causa porque he visto muchísimo durante toda esta pandemia y han operado también después de que calmó, sacamos todo del quirófano, no se hizo una limpieza profunda con personal especializado e idóneo para eso, porque hay que hay que utilizar unos elementos importantes para hacer una limpieza en el quirófano. Así que bueno, nada. Todo muy lindo, chicos, pero vamos a ver. Sí. Ustedes estuvieron hablando un poco con María Isabel Vera de las etapas de lo que es el perioperatorio, ¿sí? El intraoperatorio y el posoperatorio. Posoperatorio, sí. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Hay distintos tipos de intervenciones quirúrgicas. Tenemos las intervenciones quirúrgicas que son las de urgencia, que tienen que ver con la gravedad y el peligro de la salud de la persona, ¿sí? Estas intervenciones van a ser dadas para salvar específicamente al paciente, ¿sí? Después tenemos esas intervenciones que son opcionales, que tienen que ver con una cirugía estética, ¿sí? Que la paciente tiene la necesidad de realizar y que va a utilizar los especialistas cirujanos plásticos para poder realizarse alguna intervención quirúrgica que lleve a un bienestar de la paciente. Y después tenemos estas que son intervenciones electivas, ¿sí?
que son aquellas operaciones que nosotros vamos a programar, o por lo menos el equipo de cirugía va a programar en los pacientes, ¿sí? Y les vamos a dar una fecha y un momento en el cual se programa esa operación, ¿sí? ¿Se entiende? Esos son los tipos de cirugías que existen para los pacientes. Dentro de esa clasificación tenemos que hay cirugías menor y también tenemos cirugías mayor. En estas cirugías menor, acá les puse esta fotografía, en la bibliografía hablaba de un ejemplo de una extirpación de una uña encarnada, ¿sí? Y también podemos tener esos drenajes que son los forúnculos, los famosos forúnculos, ¿sí? Se llaman divieso, también llamados divieso. ¿Se entiende? Esas son las cirugías menores, que necesitan poca anestesia, necesitan una anestesia local para poder realizar una microcirugía o una pequeña cirugía que tarda muy poco tiempo. ¿Sí? Y estas ya tendríamos que decir que son cirugías mayores. Por ejemplo, una esterectomía, ¿sí? Es una extirpación del útero. Una esterectomía es una intervención que lleva una anestesia local, general, ¿sí? Tenemos que dormir completamente a la paciente y poder realizar este tipo de intervenciones, ¿sí? Se corta directamente el útero de la paciente, ¿sí? Y podemos extirparlo completamente. ¿Se entiende? Bueno, estas son las cirugías curativas también, dentro de las clasificaciones. También se distingue entre cirugía curativa y paliativa. Son dos tipos de cirugía. La primera tiene como fin detener un proceso patológico eliminando la causa, ¿sí? Esperen que estoy admitiendo a un compañero. ¿Alguien me está mandando un mensaje, no? En el grupo, Brites. Oh. Bueno, esta cirugía curativa tiene que ver con extirpar algún problema que tenga el organismo, ¿sí? Que haga a la curación de la persona. Acá hay un ejemplo bien claro que son los cálculos en la vesícula, ¿sí? Para poder extirpar la obstrucción de las vías biliares, ¿sí? Esto es una cirugía curativa. Esto es una vía biliar, sí. Seguramente, acá se ve la presencia del cálculo, y acá están extirpando parte de la vesícula, ¿sí? No solamente cuando se hace la operación de la colecistectomía, ¿sí? Se extirpa todo lo que tiene que ver con, perdón, la colecistectomía, digo bien. Se extirpa solamente la bilis, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero tiene otro nombre. La vesícula biliar, ahí está, perdón, gracias Ramírez. La vesícula biliar, el completo, no es que se saca solamente la litiasis o las piedras, sino que se saca directamente completo la vesícula, y tenemos distintas maneras de hacer esta cirugía. Puede ser a través de una laparoscopía, ¿sí? Que se hacen una serie de incisiones en el abdomen, y se saca directamente la vesícula a través del ombligo, ¿sí? Se extirpa y se retira la vesícula a través del ombligo, ¿sí? Pero también está la cirugía que puede ser la tradicional, la que antiguamente se hacía abriendo el abdomen del paciente para poder hacer este tipo de cirugías. Hoy es mucho más sencillo. Ya no se hace más, ¿no? ¿Qué? Ya no se hace más.
la No se antigua, hace ¿no? más, se trata siempre de hacer la laparoscopía, pero ojo que en el caso de un paciente que no haya posibilidad alguna de poder realizar ese tipo de cirugía, se hace la tradicional. Siempre se trata de no, pero si hay una complicación para realizar la laparoscopía, sí se termina haciendo la tradicional, la Profe, cirugía. Sí. incluso, bueno, yo tengo el papá de una amiga que le había comentado hace unos días que le operaron de cáncer de colon y se la hicieron también así la operación, ¿Cómo? con la paroscopía. Sí, hay que ver qué tipo de porción, porque por ahí no es tan grave el tumor. Tiene que ver con el tamaño del tumor, tiene que ver dónde está alojado, en qué parte del colon, ¿sí? En qué parte del intestino. Se usa muchísimo la laparoscopía. Por ejemplo, también se utiliza para hacer una histerectomía o una laparoscopía exploratoria para explorar el abdomen cuando existe alguna complicación a nivel útero o ovario, ¿sí? Ese tipo de cirugía se hace muy frecuentemente porque da muy buenos resultados. Bueno, aquí tenemos la cirugía, la paliativa, ¿sí? Este tipo de cirugía que tiene que ver con la resección del tumor, ¿sí? En este caso, les puse un ejemplo del tumor de páncreas, que hacen a una extirpación directamente del problema que tenga el paciente, pero de forma paliativa. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto de lo que era paliativo, lo que no tenía más cura, sino que Más cura. lo que Paliaba hace, el dolor. claro, es paliar el problema, ¿sí? Si hay una obstrucción en alguna parte del órgano que sepamos que hay un tumor que tiene ramificaciones, seguramente la cirugía va a ser para aliviar esa molestia, ese dolor. Muchas veces pasan en el intestino, por ejemplo, que hay una obstrucción de la masa y, como dice la compañera, puede llegar a ser una cirugía paliativa para darle una mejor fluidez en el intestino y sacar esa obstrucción, ¿sí? Y terminar haciéndole una colostomía al paciente. Bajen ese micrófono, chicos, por favor. Después tenemos estas que son las clasificaciones de las cirugías. Y en este caso vamos a decir que tenemos, según la naturaleza de la intervención, la cirugía también puede clasificarse en constructiva, reconstructiva o de extirpación o abrasión, ¿sí? En ese tipo de clasificaciones vamos a estar con las cirugías. La constructiva implica formar o corregir una parte del cuerpo, ¿sí? Acá tenemos un niño, un bebé, ¿sí? Con labios leporinos, y esta es una cirugía que va a ser de alguna manera constructiva porque va a modificar esa parte genética que tiene el paciente. Tenemos una adolescente, ¿sí? Con toda una serie de dientes malformados, y aquí también hicieron una cirugía, seguramente paladar, Sí. ¿sí? Se ha hecho algo para reconstruir, o mejor dicho, construir una mejoría del paciente. Esta es la reconstructiva, ¿sí? Tiene por objetivo reparar también defectos de traumatismo o enfermedades. Aquí tuvo un corte esta paciente, ¿sí? Y es más reconstructiva, pero también tiene que ver con alguna cirugía estética, ¿no? Sí.
observen la reparación que hicieron acá, la reconstrucción, que pudo quedar una línea pequeña en la piel de la paciente. Que ni se nota encima. Sí, acá seguramente trabajaron no solamente los cirujanos para poder reconstruir esa abrasión que tiene el labio, sino que también trabajaron parte del equipo de cirugía plástica, ¿no? Sí. Se trabaja también en algunos quirófanos en conjunto con los cirujanos plásticos para ver si se puede realizar alguna mejoría en cuanto a la cicatriz, ¿no? Fíjense que esto tiene que ver más con la estética, donde está la abrasión o la laceración de la paciente. Claro, en realidad sería más una cirugía no solo de reconstrucción, sino que también tendría partes estéticas. Claro. Se trabaja como reconstructiva, pero también estéticamente sobre todo en esa parte. Claro. Después tenemos la cirugía de extirpación o ablación, ¿sí? Esta cirugía, como recién decía Ramírez, este es un ejemplo de la colecistectomía, que acá se extirpa la vesícula biliar, ¿sí? Esta es la vesícula biliar, y seguramente si hubo alguna complicación con la litiasis, esto se extirpa y se saca y queda el paciente perfecto, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes tuvieron alguna cirugía de este tipo? ¿Ninguno padeció ninguna? Ay, yo por suerte no, profe. Agradezco. Ahora no, profe. Toco madera. La de las vesículas es un alto porcentaje de personas que terminan con una cirugía, con una colecistectomía. Y a mí me hicieron la convencional, me abrieron Claro. de arriba abajo. Claro, pero ¿alguna complicación hubo para que la hagan eso? ¿Hace muchos años o es hace muy poco? Sí, hace como 10 años más o menos. 10 años, no hace mucho, porque la paroscopía hace más años que se hace. Por eso, seguramente hubo una complicación. ¿No le dijeron que Sí, por qué le hicieron sí, él tenía el páncreas inflamado. Una pancreatitis, seguramente. Se complicó con una pancreatitis. Igual, y encima no me sacaron tampoco todas las piedras que tenía, porque después habrá pasado menos de un año y me tuve que volver a sacar porque me seguían obstruyendo, me seguía descomponiendo y me fui al Udaondo de Capital, al de gastroenterología. Sí, es especial, el de gastroenterología es especial en eso. Sí. Bueno, por eso le hicieron la tradicional, porque había una complicación detrás de esto, porque si no, le hubieran hecho la paroscopía. ¿Sí? Al haber una pancreatitis, siempre se trata de hacer la tradicional para ver qué es lo que está pasando con el páncreas y explorar también el páncreas. ¿Sí? Bueno, vamos con los efectos de las cirugías en las necesidades básicas. Aquí tenemos uno de los efectos, es las necesidades de oxígeno, ¿sí? Durante la anestesia general se deprime el sistema nervioso central y se relajan los músculos. La anestesia y la inserción de una vía artificial incrementan las secreciones de moco en la garganta. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco esto ayer y estuvimos hablando el cuatrimestre anterior? Sí. De que todo artificial que sea introducido dentro del organismo hace que incrementen las secreciones de moco, ¿sí? Y por ende terminan en aspiraciones de secreciones, ¿sí? En este caso, los pacientes que salen, o que mejor dicho, están en el quirófano, ¿sí? Seguramente si tienen una anestesia general hay que colocarle una vía artificial para poder darle mayor expansión a esos pulmones y poder soportar más la anestesia, ¿no?
Dice, cuando el paciente está bajo anestesia general, se puede evitar que la lengua se vaya hacia atrás y ocluya las vías respiratorias. Durante la cirugía se le ayuda a que respire insertando una vía artificial. Es por esa razón que todos los pacientes que pasan a quirófano y hay que hacer una cirugía mayor que necesita una anestesia general, por eso se los entuba a los pacientes, porque más que nada la lengua, ¿sí? Termina ocluyendo las vías respiratorias, entonces necesitan sí o sí el aporte de este elemento artificial. Sí, Acero, mire cómo me apareció acá. Acero levantó la mano. No está, perdón, estaba hablando y no tenía el micrófono activado. Yo tengo una duda con respecto a eso. Cuando el paciente o el sujeto de atención está bajo una anestesia total, siempre, o sea, obviamente si es una cirugía, no sé, como por ejemplo, no sé, una cirugía cardiopulmonar o una cirugía, no sé, de los riñones, etcétera, ¿siempre se lo intuba? Sí, en cirugías mayores y complejas de muchas horas, sí. Sí. Y se le saca la intubación cuando lo despiertan, o sea, antes de despertarlo de la anestesia, o se lo manda a preoperatorio, iba a decir, A un respirador. a cuidados intensivos con el, ¿cómo es? Con Sí, el entubamiento. Eso. sí, lo entendí. Pero eso depende de lo que haya surgido dentro de la operación. Imagínense que el cirujano va a operar y no sabe con qué se puede llegar a encontrar, o lo que puede llegar a pasar dentro de un quirófano. El problema es que si está todo bien, seguramente se lo va a extubar al paciente para que tenga una mejor recuperación. Pero eso depende siempre de la complejidad que tenga dentro del quirófano, tanto el personal que está dirigiendo esa cirugía compleja, ¿sí? Si no, Sí. si llega a haber alguna complicación, seguramente va a ir intubado y también va a ir con algún respirador artificial porque va a tener una anestesia que va a estar en un coma farmacológico el paciente, ¿sí? Con la Porque relajación corporal. Pero en el caso que no haya habido ninguna bueno, hoy estoy sin palabras, perdón, ninguna complicación y demás, o sea, lo desentuban y listo. sí, lo extuban y listo. Ok. Sí, 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 por supuesto. Por eso cuando el paciente está intubado, directamente está anestesiado, está bajo los efectos de una sedación o una pseudosedación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pacientes con la sedación para los pacientes agónicos que en el cáncer? Bueno, esto de la medicación del fentanilo y el midazolam es propio también de los pacientes que están en un lugar como una terapia intensiva, ¿no? Cuando estamos en presencia de un paciente que necesita un respirador artificial, ese paciente va a tener que tener una sedación porque si no, el mismo paciente empieza a competir con el respirador, empieza a querer respirar por sus propios medios y la sincronidad que puede tener el aparato, o mejor dicho, el pulmón artificial que le está dando el oxígeno al paciente, empieza a competir con su propia oxigenación y ahí es donde empiezan a hacer ruidos de alarma y nos damos cuenta que el paciente se está despertando de alguna manera y hay que volver a reajustar la medicación para poderlo volver a sedar y que empiece a quedar más calmo el paciente, ¿sí?
¿Se entiende por qué se utiliza la sedación en estos casos? Pero tiene que ver la complejidad de la cirugía en lo que nosotros podamos llegar a tener el tubo instalado. Yo me acuerdo cuando yo me operé de la vesícula hace muchos años, ¿no? Yo tenía 24 años y salí de quirófano y me dolía mucho la garganta, pero mucho. Y yo decía, qué raro, a mí nunca, o si me explicaron en aquel entonces, se ve que yo no lo habré captado, pero sí me habían entubado para poder realizar la operación. Y era un dolor impresionante de garganta, porque después queda como una sensación de que algo le pasó, algún elemento sobre la garganta y en algún momento habrá lacerado parte de las paredes de la tráquea. ¿Sí? Sí, 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 sí. Queda una sensación muy fea y si las cuerdas vocales empiezan a doler y este, es muy, una sensación horrible. Profe, yo Sí, cuando estuve haciendo las prácticas en el Santoyani, sí, nos tocó estar con un paciente que estaba intubado y ya empezaba a despertarse y el familiar estaba ahí, y entonces llamó a los médicos porque eran los que estaban más próximos porque le tenían que hacer un control. Entonces nosotros nos fuimos y cuando volvimos, entre que salió el familiar, el paciente, como no estaba contenido, como correspondía, se arrancó el tubo. se lo empezó a sacar. Sí, sí, sí. Así que ahí nomás vinieron los médicos todos y bueno, cerraron la puerta y lo empezaron a intubar otra vez, o sea, a ver si no se había lastimado o algo. Porque pobre, Lo volvieron a no entubar. estaba contenido. Sí, Lo, sí, y ahí lo llamaron al enfermero y bueno, le trataron de contener bien las manos, porque estaban muy sueltos. Claro, es propio del paciente cuando está despierto de quererse sacar el elemento que está obstruyendo sus vías respiratorias. Sí, es, es lógico, ¿no? Tiene un tubo en la garganta y el paciente si está lúcido o no, puede no estar lúcido, pero siempre uno tiene ese reflejo de quererse arrancar todo, ¿no? Cuando está en un lugar así. Sí, Bueno, otro de los efectos de las cirugías es la regulación de la temperatura. Vieron que cuando un paciente sale de quirófano, lo primero que tiene es una sensación de tener mucho frío, de estar hipotérmico, ¿no? Tiene esa sensación de escalofríos que hace a que el paciente reaccione y empiece con unos temblores que es propio de la anestesia, ¿sí? Esos son los efectos de la anestesia cuando el paciente está saliendo de esa situación. Acá les puse una filmina que dice que la fase de la hipotermia, en la primera fase es una temperatura, una reducción de la temperatura rápida, ¿sí? Después esto lo pueden mirar, es muy interesante, ¿sí? Vamos a pasar a las otras porque si no, no vamos a llegar con el horario. ¿Qué hora es? 21:30. Otro de los efectos de la cirugía también son las necesidades de líquidos y electrolitos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que los pacientes, o por lo menos nosotros todos los seres humanos tenemos una ingesta y una eliminación? Todo esto que nos ingresa en el cuerpo, tanto sea por los alimentos, por la oxidación de agua que nosotros nos produce el organismo, ¿sí? Y la eliminación que tenemos el balance hídrico, muy bien, exactamente, Ramírez, el balance hídrico. En las cirugías siempre hay una pérdida de líquidos, ¿sí? Todo sea, vieron que cuando hay una cirugía a nosotros nos piden directamente que haya una donación de sangre. ¿Por qué nos piden la donación de sangre? Porque puede surgir alguna complicación
que haya que de alguna manera reponer ese líquido que se está perdiendo. Dentro de las cirugías, estas necesidades que el cuerpo por efectos hace, ¿sí? Vamos a tener que reponerla de alguna manera. Acá dice que todo esto de los vasos sanguíneos y las células se cortan los tejidos y se pone en acción los mecanismos corporales que conservan agua. Y en forma característica, en el posoperatorio se retienen agua y sodio. La cirugía también ocasiona pérdidas de potasio, ya que se libera en grandes cantidades de las células dañadas y se elimina por la orina, ¿sí? Otra de los efectos de la cirugía también, las nutriciones, las necesidades nutricionales. Vieron que los pacientes sí o sí tienen que ir con un ayuno, ¿sí? ¿Por qué tienen que ir con ayuno? Porque son propensos a realizar vómitos o náuseas por la anestesia que se les está administrando a esos pacientes, ¿sí? Acá se habla de que se prescribe líquidos endovenosos, ¿sí? Para, de alguna manera, satisfacer las necesidades nutricionales del paciente. Todo líquido endovenoso hace a que no haya una necesidad de ingesta. Nosotros tranquilamente, cuando estamos internados, podemos estar 2 semanas o 3 semanas o lo que fuere, sin comer nada, y el aporte de los líquidos que nos van a administrar de forma endovenosa va a equiparar un poco la necesidad nutricional que tenemos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otro de los efectos de la cirugía, las necesidades de eliminación, en este caso la urinaria, ¿sí? Esta pérdida de líquidos del cuerpo durante la cirugía estimula la secreción de la hormona antidiurética. ¿Se acuerdan de la hormona antidiurética? Que ustedes lo vieron con Mónica. La TDAH. ¿TDAH? ¿TDA? No, La vasopresina, la hormona antidiurética, ¿cómo se llamaba? aldosterona. Aldosterona, dijo el compañero. Regulaba el sodio y potasio. Claro. Sí. Sí. ¿Y cómo se llamaba? ADH, ¿no era la ADH? Sí, por eso lo que decía la TDAH, la ADH, porque eran siglas en inglés. ¿Qué es la TDAH? La hormona antidiurética. La antidiurética, dice. La hormona, la vasopresina. Claro. Antidiurética. Claro. La ADH es. ADH, en algunos arginina lados, vasopresiva. HDA. O ABP. Agripesina. Agripesina. Bueno. Dentro de las cirugías, recuerden que hay una disminución en la orina por estos mecanismos que hacen a la disminución de la hormona vasopresina, ¿sí? Sí. Dice, la retención de sodio también ayuda a conservar líquidos en los tejidos, contribuyendo además a la disminución de la diuresis. Es común que haya oliguria relativa en los primeros 2 o 3 días del posoperatorio. Ustedes van a observar cuando vayan a retirar la orina del paciente en sus guardias,
que hay muy poca cantidad de orina en esos pacientes cuando llegan de un posoperatorio inmediato hacia las salas. Cuando van a hacer el recuento de orina o el balance hídrico, se van a encontrar con que es muy poco y por ahí se van a alertar, pero es muy común en los pacientes posoperados que haya muy poca cantidad de orina, ¿sí? Diríamos que es normal. Obviamente tiene que haber una cierta cantidad, unos 100 mililitros por lo menos durante 8 horas, ¿sí? El tema es que haya algo mínimo, pero que haya, ¿sí? Eso no nos alertaría tanto. Nos alertaría si el paciente directamente no tiene absolutamente nada de orina, ahí sí estaríamos preocupados, claro, tendríamos una anuria y estaríamos pensando que hay una obstrucción en alguna parte del conducto uretral, ¿sí? Sí. También dentro de los efectos de la cirugía hablamos de las necesidades de eliminación gastrointestinal. Recuerden que cuando un paciente ingresa al quirófano, una de los efectos que hace la anestesia es un hilio paralítico, ¿sí? ¿Alguna vez lo escucharon, el hilio paralítico? Seguramente con Mónica lo habrán visto, o todavía no vieron la parte de gastrointestinal, ¿no? Hay una. Exacto, se frena el peristaltismo, los movimientos peristálticos ya cesan de alguna manera por la anestesia, ¿sí? Y tienen un tiempo de recuperación después de los posoperatorios. Tiene que volver a reactivar ese movimiento peristáltico. En algunos momentos, cuando regrese el paciente de quirófano, lo que hacemos nosotros los enfermeros es valorar la parte abdominal del paciente y auscultar los ruidos hidroaéreos para saber si realmente estamos en presencia de una activación de los movimientos peristálticos o si nos encontramos con un hilio paralítico, ¿sí? Dentro de la auscultación siempre tiene que haber unos ruidos paralíticos o unos ruidos hidroaéreos, pero por ahí disminuidos, ¿sí? ¿Se entiende? Después cuando vean la patología con Mónica, por ahí se van a acordar de esto, que tiene que ver con la anestesia, ¿sí? Acá dice, la cirugía también alerta a la eliminación gastrointestinal. En primer lugar, se suprime la ingestión de alimentos sólidos en preparación para la cirugía. ¿Se acuerdan que antes de llegar a quirófano el paciente tiene que estar en ayuna? ¿Sí? Por eso no hay ingesta alguna y el paciente ingresa a quirófano sin alimentación. Y por lo general durante unos días del posoperatorio. Por lo general, cuando ingresa el paciente a la sala, se le permite después hacer unas pequeñas ingestas de líquidos, y eso se llama, ya me olvidé el nombre, como le decimos nosotros, cuando hacemos una prueba de tolerancia a líquidos, ¿sí? Empezamos a darles unos pequeños traguitos al paciente para ver si tolera ese líquido, no vomita, ¿sí? Para después ir progresando con la alimentación nuevamente. No es que el paciente sale de quirófano, ingresa a la sala y después automáticamente se le da de comer al paciente. No, nosotros tenemos un tiempo, por lo menos unas 24 horas, que el paciente no va a ingerir nada sólido, ¿sí? Sí vamos a ir viendo la prueba de tolerancia de líquidos hasta donde el paciente pueda decir que no tiene náuseas ni vómitos, ¿sí? Profe, se va a cortar. Se va a cortar, 1 minuto me queda. ¿Salimos? ¿Volvemos a ingresar? Sí, profe. Si pueden ingerir líquidos sin la necesidad de que presenten émesis, ¿no? Claro, pero no sé si ahora, antes se dejaba por lo menos 4 horas en ayuno al paciente después de la cirugía. Sí.
¿sí? Ahora por ahí bajaron un poco el tema del tiempo, pero por lo general antes nosotros recibíamos el paciente de cirugía, de quirófano, y por lo menos las primeras 4 horas el paciente, hasta que se le iba yendo el efecto a la anestesia, ¿sí? Recién pasaba las 4 horas, empezaba a hacer una prueba de tolerancia de líquidos, por este tema Sí, de las náuseas y los vómitos. exactamente. Sí, eso me hicieron, cuando a mí me operaron me hicieron eso mismo. Tuve que esperar, yo estaba en 24 horas de ayuno y tuve que esperar 4 horas más para poder recién tomar un té y después a las 4 horas me trajeron la comida. ¿De qué lo operaron? Una sindactilia del tercer y cuarto metacarpiano, de la mano izquierda. Ah, Había nacido con los 2 ¿cuánto dedos tiempo? pegados. ¿Porque fue Sí. local o no? ¿Fue una cirugía No, local? en realidad me hicieron anestesia total, porque Ah, me iban a hacer anestesia local y yo como cuando fui al traumatólogo le dije, si me vas a contar cómo me vas a operar, no me opero porque imagínense que yo ya tenía 20 y pico de años. sí. Fue hace poquito, hace 8 años que me operé. Y si me contás, no me opero. Y me dice, bueno, no te voy a contar, pero necesito que hagas 24 horas de ayuno. Hice 24 horas de ayuno, que no podía tomar líquido tampoco. Y cuando entré a quirófano estaba tan nervioso, que me tuvieron que hacer anestesia Total. total porque si no, no iban a poder. Sí, puede pasar eso, de que el paciente haya que cambiar el tema de la anestesia para poder ingresar al quirófano. Igual era una operación programada que supuestamente iba a tardar 2 horas, pero bueno, después se complicó porque había arterias que estaban juntas, vasos sanguíneos que también estaban juntos, tuvieron que quebrarme un dedo y volver a ponerlo bien para que quede prolijo, fue todo un tema. Igual estuvo genial porque el profe iba a decir, el cirujano me mostró el video todo al día siguiente. Tenía con ¿Cómo? anzuelitos así la piel, todo, estaba genial. Qué horror. Bueno, hablemos también de las necesidades de comodidad, reposo y sueño. ¿Qué es lo que les pasa a los pacientes que están por operarse o en el periodo de posoperatorio inmediato, ¿no? Estos pacientes que seguramente cuando vienen de quirófano no pueden conciliar el sueño porque siempre tienen temor a al dolor que le pueda llegar a producir después de la cirugía, ¿no? Sí. ¿Alguno le pasó eso de querer? Yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? Cuando me operé, no me quería mover porque no quería sentir dolor, me pasaba eso también a mí. Y Sí. yo lo relaciono mucho con esto de la falta de movilidad, ¿no? La falta de movilidad que tienen muchos pacientes que están saliendo de la cirugía y no pueden de ninguna manera hacer ejercicios. ¿Ven esto? Necesidades de movimiento y ejercicio. En el paciente operado suele limitarse la movilidad por diversas razones. Si ha recibido anestesia general, durante la operación estaría inconsciente y sin movimiento. En el postoperatorio, el dolor es un factor importante que limita las movilidades de un paciente. Los tejidos dañados tardan en repararse y el dolor en el área quirúrgica le recuerdan al paciente que no debe hacer esfuerzo con los tejidos en cicatrización. ¿Sí? Estos pacientes, sobre todo los pacientes que salen de quirófano con alguna operación a nivel abdominal, y se les recomienda siempre las fajas, esas fajas elásticas para poder de alguna manera mantener todos los tejidos inmóviles y darle la facilidad al paciente para que pueda manejarse con la rotación en las camas sin ningún problema, ¿sí? Sí. Obviamente que esos pacientes lo que van a hacer en el momento en que les produzca tos o les produzca algún movimiento exagerado, vieron que a veces yo he visto tantos pacientes que salen de la cirugía y por ahí están charlando con el familiar y el familiar les quiere hacer un chiste, ¿no? Y el paciente se quiere reír y esa sensación de risa
hace que al paciente le duela esa cirugía, esa incisión, ¿no? Entonces, les produce tanto dolor que se empiezan con las manos a sostener el abdomen. Sí, es verdad. Es el temor al dolor, más que nada. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones por las faltas de movilidad? ¿Se acuerdan que hablamos de que los pacientes, sobre todo estos pacientes que salen de cirugía, ¿sí? Lo que tienen mucho que ver son los trombos, la formación de trombos que hacen. ¿Sí? Acá dice, los pacientes quirúrgicos a menudo reciben nutrición por venoclisis, que también limita su movimiento, o pueden tener diversas sondas y tubos conectados a otros dispositivos o equipos que impida el libre movimiento. La inmovilidad puede causar todo tipo de problemas, como congestión pulmonar, retraso de la circulación y pérdida del tono muscular por desuso. La lentitud de la circulación vuelve al individuo más propenso a la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, en el riesgo de las embolias pulmonares, cardíacas o de otros órganos vitales. ¿Sí? Estos pacientes, la falta de movilidad hace que se produzcan los trombos. Imagínense que después de una cirugía no se les coloca a los pacientes la heparina, ¿sí? Se trata siempre en las primeras horas de mantener al paciente con unas medias o por lo menos unas vendas elásticas compresivas en los miembros superiores, en los miembros inferiores, para mantener o por lo menos prevenir este tipo de complicaciones. La embolia pulmonar tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, otro de los efectos de la cirugía, la necesidad de protección y seguridad. Todo esto que les estoy nombrando, ¿a qué les suena? Yo no les pregunté. ¿A los patrones funcionales? Ahí está, muy bien. Sí, a los patrones funcionales de Mayor y Gordon, ¿no? Y a las 14 necesidades de Virginia Henderson, a las necesidades básicas de Maslow, ¿no? A todo Sí, eso, ¿no les suena esto sí, sí. que estamos mencionando? Cada uno de las necesidades que tiene el paciente después de una intervención quirúrgica, ¿sí? Una de las necesidades más importantes de las personas que se someten a la cirugía es la protección contra las infecciones. Todo paciente que sale de quirófano con una incisión, lo primero que va a pensar es si esa herida va a estar bien curada, de qué forma la van a estar realizando la asepsia, ¿sí? Porque obviamente van a tratar de escaparle a todo lo que tenga que ver con las infecciones, que tarde después a una cicatrización, ¿sí? La clase que viene vamos a ver todo lo que es cicatrización. La clase que viene creo que es mañana, ¿no? No, el jueves, profe. Ah, el jueves. Estoy confundida. Tengo un desastre con los horarios. Bueno, a Inclusive eso también tenemos que cuidar al paciente para que no le pueda agarrar una atelectasia. sí, hay que cuidar al paciente para que no le pueda agarrar la atelectasia. ¿Qué era la atelectasia? A ver. La atelectasia era cuando los alvéolos se llenaban de mucosa o de líquidos. ¿Y cómo lo impedía? ¿Y cómo lo impedía? Sí. Ay, no me acuerdo cómo lo impedía, profe. ¿Con la broncoaspiración puede ser? ¿Con la...? No, con el control de la frecuencia respiratoria, con la palpación, ¿no? No, con una de Ay, no las me acuerdo, funciones. profe.
con una de las Ah, posiciones. claro, es verdad, claro. Lo pongo en posición semi-fowler, puede ser a 45 grados o 90, ¿no? Va a tener que repasar. Lo vimos en la clase el cuatrimestre anterior, la telectasia. Era una de las consecuencias que tenía la neumonía, ¿se acuerda? Claro, Claro. con nebulización era. ¿Eh? ¿Con la nebulización no se trataba? No se trata con la nebulización, la telectasia. Bueno, tarea para el jueves, a 0. Tarea para el jueves, profe, lo voy a buscar, sí, sí. Bueno, esto acá les puse todo lo que tiene que ver con los microorganismos en las infecciones quirúrgicas, ¿sí? En la piel, en las vías respiratorias, en la orofaringe, en el exófago, estómago, todos esos microorganismos que pueden llegar a producirse en distintas partes del cuerpo. Otro de los efectos de la cirugía es la necesidad de la autoestima, ¿sí? Vieron que cuando existe una mastectomía, una de las necesidades del paciente es esto de la imagen corporal, ¿no? De verse reflejado en el espejo y sentir que le está faltando una parte de su cuerpo que hace a una baja autoestima. Está relacionado con eso cuando habla de la autoestima en cuanto a las cirugías. Una de los ejemplos también es la amputación, ¿no? La amputación de algún miembro. El paciente cuando sale de quirófano se encuentra sin una parte de su cuerpo y hace a que disminuya la autoestima del paciente, ¿sí? Ahí terminó. ¿Tiene uña? Sí, es terrible la sensación que produce. Sí, es terrible. La sensación que produce la ausencia de parte del cuerpo de la persona hace a una necesidad que es la autoestima, ¿no? Baja muchísimo la autoestima y necesitan ese tipo de pacientes ayuda psicológica automáticamente. Cuando salen de quirófano hay que hacer un equipo multidisciplinario que ayude a ese paciente a poder sobrellevar la ausencia de ese miembro, ¿no? Sobre todo las mujeres cuando terminan mastectomizadas, cuando le hacen una esterectomía, que le tienen que sacar el útero, ¿no? Que le dan la noticia de que el útero ya no está más, y sienten ese vacío y la necesidad de que esa ausencia de que no van a ser más mamá, ¿no? Se les explica a la paciente que va a haber una ausencia de parte de su cuerpo. Así que bueno, nada, esas son las necesidades que está en la bibliografía también, si ustedes quieren leerla. Esa bibliografía tiene 49 páginas, no es nada, es muy poquito, a diferencia de la que tenían ustedes la anterior, esta es muy, muy pequeña. Así que bueno, nada. La Bueno. anterior era de 128 páginas. Sí, igual, seguro las leyó todas, Cero. No las leí todas. Algunas las leí, otras las hojeé. Pero bueno, en el celu, cuando lo descargo en el celu, me aparece la cantidad de páginas, profe. Por eso. Le aparece Es un número para jugarle a la quinela, profe. Si lo ¿Cuánto saca, es? vamos 50 y 50. 148. 148. ¿Y este? Y no dijo que era 40, no lo vi este todavía. 40 y 40 y moneda, pico. no llega a 50. No. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
No son No. las clases Marisabel, vio a cero, no son tan perfectas como las de Marisabel, pero bueno. No, profe, la de usted también es súper perfectísima. No, tampoco la... Si, Es menor. igual, si hablamos de perfección, tenemos que hablar de la profe Mónica. Nos explica con lujo de detalle y dice, Mónica es lo más. Encima se está por jubilar, chicos. Ustedes van a tener el privilegio de despedir a Mónica. sí, Es un dinosaurio de la institución. La verdad, sí, yo la adoro porque es una persona que sabe el cuerpo humano mejor que un médico. sí. Así que a mí me enganchan en todas ustedes. A mí me enganchan en todas. Pero ella tiene una cosa, pero bueno, tiene libros de años, chicos. Ella tiene más de 20 años en esta profesión. Qué sé yo, se recibió como enfermera y empezó a ser profesora. Imagínense que ahora está a punto de jubilarse. Yo creo que este año ya no nos va a abandonar porque ya es tiempo de que Sí, nos ya abandone. lo dijo. Es una Que Mirta Legrand. Todos los era, años se despide. sí, dijo que este era el último cuatrimestre que daba Sí, por suerte y sí. que Como ya los no quiere saber saltaderos. más Y el nada. año que viene la vamos a seguir teniendo. Sí, Es Mirta. ar- arranca el año lectivo y la profe Moni ahí Ahí firme junto está, al Moni. pueblo. Es una divina. No, aparte tiene una pasión para lo que hace que Sí. es Se notó en perfecta. la entrevista que le hicieron la otra vez, cuando ella dijo, todos nos podemos recibir de enfermeros, pero no todos vamos a tener la vocación, y todos podemos ser docentes, pero no todos vamos a tener la vocación de ser docentes. Y hoy para ser docentes, y más virtualmente, hay que tener una paciencia de no querer acogotar a los alumnos de apellido Acero, dijo ahí. No, bueno, vieron que este cuatrimestre yo estoy más calma, ¿no? Que el cuatrimestre anterior. El Pero cuatrimestre usted pues estuvo calma el cuatrimestre Qué anterior, profe, no, también. no estuve muy calma, pero había situaciones en las que me generaba un poquito de irritabilidad. Pero bueno, Sí. ya está. Por suerte, lo que pasa que, a ver, yo no quería darle baja a tanta gente, no quería. Por eso me ponía mal, porque sabía que había muchos alumnos de los que iban por ese camino. Y Pero usted no tuvo quería la que todos culpa, profe. aprobaran. No, pero bueno, eso me sacó un poco de mi eje porque la verdad yo sé el sacrificio que cada uno de ustedes hacen para estar sentados ahí y lo que les cuesta la cuota y los que salen, pero bueno, el cuatrimestre anterior yo me daba cuenta que había mucha gente que no tenía que haber estado en ese momento, no sé por qué aprobó así de esa forma PP1 y PP2 porque la falta de conocimiento y la posibilidad que se les dieron encima para poder estar en PP4 no lo pudieron aprovechar. Me dio mucha pena, mucha tristeza y mucha impotencia y más de una vez me ponía mal porque sabía que no iba a poder hacer mucho. Así que bueno, nada. Espero que este Igual cuatrimestre le digo, no sea no, el... Yo sé que ustedes van a estudiar y que van a probar todo. exactamente. Yo no quiero ser malo, o sea, disculpen mis compañeros, pero del cuatrimestre pasado a este me quedo más con este cuatrimestre porque es como que puede haber más un feedback, o sea, se puede generar más un feedback entre usted y nosotros y como que los conceptos los podemos entender mucho mejor que antes, porque antes nos pasaba que por ahí había gente que preguntaba, no por el hecho de que pregunten 40 veces las mismas cosas, sino porque por ahí preguntaban una cosa y después la preguntaban de otra manera y como que nos quedaban los conceptos como, ¿era así o era de la otra manera? ¿Cómo era? Y lo Claro, pero teníamos por que ahí sumar, dividir. lo que estaba pasando también era que no había una igualdad en cuanto a conocimientos, por eso también hacía que se retrase la clase, ¿no? Muchas veces uno quería avanzar sobre los contenidos y tenía que ir para atrás en cosas que por ahí ya se habían visto hacía 2 cuatrimestres y por ahí había que volver otra vez a lo mismo.
Pero ¿saben lo que me pasaba a mí? Que yo lo hacía con gusto, pero me daba cuenta que no, que era una pérdida de tiempo en sí. Porque no, las personas, yo no hablo de una sola persona en especial, porque había una persona que les pasaba lo mismo, que por ahí estaban conmigo en las tutorías, ¿no? Y por ahí les pasaba a los chicos que venían a las tutorías conmigo, que eran unos cuantos, yo me daba cuenta que no había manera de remontarla, y a pesar de que se les habló, se les dijo, chicos, estudien, vayan por este lado, por este camino, pongan hincapié en determinados conocimientos que deberían de estar y no faltar. Me dio mucha tristeza eso, y por ahí el cuatrimestre anterior me puse mal yo, no tenía que haber estado, menos mal que no fui la profesora que estaba en la televisión, porque si no hubiera sido terrible. Claro. No me identifiqué con ella. No sé si ustedes vieron la... Ahí no va la venoclisis. No, yo no me identifiqué con ella porque tampoco les gritaba de esa forma, pero sí, en algún momento se me habrá saltado la chaveta y reconozco que sí, que me habrá pasado. Pero yo no lo sentí, qué sé yo, no sé, capaz que mis compañeras tendrán otra visión, pero la verdad que no. Sí nos dábamos cuenta, por ejemplo, cuando quería cogotar a alguien, en el caso cuando la profe Mónica me quiso acogotar a mí, que se levantó de la silla, que dijo, no, acero esto, no. Usted me hace acordar a mí, porque yo cuando quiero acogotar a alguien le digo amoroso o barra amorosa, y usted le dice corazón, profe. No, mi corazón así no. Esa cosita, y ese es como... Te voy a matar. Sí, con amor. Pero bueno, soy muy expresiva, yo lo lamento muchísimo. No estamos cerca, nos cachetea. Sí, soy muy expresiva. Muchos alumnos, cuando hacíamos el presencial, me decían que yo como que los cohibía, los inhibía, ¿no? Estábamos en el horario y por ahí me decían, no me mire, profesora, porque con esa cara... Y yo tenía que bajar la mirada porque sentía como que el alumno no iba a probar por mí y yo no me quería sentir tan mal, pero bueno, pasan esas cosas. Pasan, sí. Bueno, Arajona me está conociendo, ¿eh? Estoy viendo que los chicos nuevos... Ya pasé por el profe Montaño, Gentile. Ay, así que ya... Yo soy un poroto al lado de ellos. Ah, te falta Chávez. A mí el profe Montaño me hacía sentir así también, como que me ponía muy nerviosa, me bloqueaba. Sí, Montaño es como parecido a mí en algún aspecto, ¿no? En la mirada, por ahí en la cara, que es muy expresivo, sí. ¿Montaño es el que tuvimos un solo día? No, creo que no lo conocen a Montaño, ¿no? Castro. No, Castro es un divino. Sí. Sí, también estuve con Castro. Igual los que conocieron a Chávez no tienen ningún fe. No. Sí, yo lo tuve a Chávez en presencial, cuidados y modelo. Se empezaba con un tema y se iba por la rama. Y fue... Él mismo lo decía. No, pero es muy bueno Chávez, por ahí. Sí, pero poca paciencia. Paciencia. Poquita paciencia. Sabe un montón. Un montón. A nosotros en su de atención nos hizo abrir tanto la cabeza, nos hizo entender un montón de circunstancias, está bien dicho, ¿no? Sí, circunstancias que uno pensaba que, bueno, sí, sujeto de atención, ¿qué vamos a ver en esa materia? Y cuando nos hacía pensar, nos hacía buscar información, nos hacía hacer trabajos prácticos, y después lo debatíamos y lo debatíamos en las clases y demás, la verdad que estaba genial porque hacen al profesional, uno a veces dice, hay materias que no tienen sentido, pero la verdad que hacen al profesional y hacen de que uno le agarre el bichito, por ejemplo, historia del método científico, y no por el profe que tenemos, pero digo, hacen que uno
tenga la curiosidad de poder buscar y poder saber, por ejemplo, por qué el profesional de enfermería deja que su paciente se escare, teniendo 2 horas, o sea, poderlo rotar cada 2 horas que le cuesta absolutamente nada, segundos, o poder realizar una buena toma del control de signos vitales, o poder ponerlo en una buena postura para que el paciente pueda relajarse y descansar mejor. O sea, te hacen como que decís, claro, entonces esto falla porque falla esto. Y si esto falla, entonces porque falla esto. Y entonces no tenemos un jefe, un coordinador que revise como tiene que revisar en qué estado se encuentran los pacientes. Entonces, y usted también nos hace pensar un montón, porque, por ejemplo, con el caso clínico, el de Nilda, el caso clínico pasado, y este caso clínico, creo que la chica era Iván, algo así, de 23 años, nos hace pensar un montón, porque, ¿cómo? Andrea, nos hace pensar un montón, porque, por ejemplo, no es que aplicamos el conocimiento, sino que también nos ponemos a pensar por qué y qué es lo que podríamos mejorar. Y eso está buenísimo, porque hace que uno, a pesar de que después digan, bueno, ustedes son enfermeros virtuales, no me vas a poner nunca una venoclisis porque no lo sabes, pero teniendo un buen conocimiento, una buena base, lo otro, Sí. y sí, obviamente que al comienzo sí, no vamos a hacer el control de signos vitales y por ahí nos va a costar poder poner el aparato para tomar la tensión, el Sí. tensiómetro, poder ponerlo y poder ponerlo Todo bien, y eso, bueno, todo pero eso todo a hace la ustedes les va a práctica. costar a través de la práctica. Si ustedes tienen la teoría, les puedo asegurar que no les va a costar absolutamente nada. Solamente van a tener el temor al principio de estar frente a sus pacientes por primera vez, ¿no? Y lo que no tenemos que hacer cuando somos novatos es demostrarle a nuestros pacientes que tenemos miedo, ¿no? Tenemos que estar seguros y posicionarnos frente al paciente como que somos profesionales recibidos hace 20.000 años, ¿no? Y solamente de esa forma vamos a conseguir que el paciente nos dé el ok para poder hacer la acción que vamos a hacer. Obviamente que estando seguros de lo que vamos a hacer, porque si estamos dudando de hacer una administración de una medicación directamente, si estamos dudando, vayamos a los libros, agarremos a alguien que sepa y que nos diga realmente sí, no te estás equivocando, anda por ese lado porque seguro vas bien, ¿sí? Si dudamos, Claro. reculemos porque seguramente nos vamos a equivocar. Y otra de las cosas que quería, ya que está hablando Acero del proceso de atención de enfermería y del caso de Andrea, nosotros como enfermero sabemos en este momento que ese caso es un caso terminal, ¿no? Sabemos que Andrea indefectiblemente termina sus días con una sedación para poder morir de la mejor manera. Lo que tenemos nosotros como enfermeros siempre que tener presente es que a pesar de que sepamos que esa paciente o esa persona va a fallecer o va a morir en nuestras manos o en la mano de quien sea, no tenemos que dejar de hacer las acciones para poder que esa paciente tenga los mínimos cuidados para poder estar lo mejor posible, irse de este mundo, ¿sí? Yo estoy padeciendo muchas situaciones en el hospital, por ejemplo, de médicos que nos terminan diciendo a nosotros como enfermeros, ¿y para qué querés ponerle un analgésico si se está muriendo? Y es horrible, y yo los termino fulminando con la lengua karateca que tengo, porque les digo, a ver, no podés, ¿entendés? O sea, tengo cada discusiones con los médicos porque a mí como paciente no me gustaría, si yo sé que me estoy muriendo, no me gustaría que alguien me deje tirado, un colega, y que me diga, y bueno, pobrecita, se está muriendo, déjala, no la rotés, ¿para qué la vas a mover si se va a morir? A ver, rótenme para que me muera más rápido, chicos, rótenme para que me muera más rápido, así por lo menos me sacan esa agonía definitivamente.
No entiendo esos profesionales que no permiten que el otro se muera por no hacer un papel que tarda un poquito más, o por el enfermero que no quiere directamente acondicionar ese óbito. La verdad que no los entiendo. Yo, de mi parte, no sé, o soy muy humana o algo falló en mí que me encontró con esta profesión y yo directamente, chicos, por eso el caso de Andrea lo hice especialmente para ustedes porque sé que le van a dar un cuidado de la hostia. Andrea se va a poder ir en paz. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. El jueves, sí, correcto. Buenas noches para todos, que estén el rico. Igualmente, profe. Chao, buenas noches.